Muy buenas tardes con todos y todas, públicos que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia denominada Nuevas herramientas para abordar la problemática del trabajo forzoso, evento que estamos coorganizando con el proyecto BRIGE de la Organización Internacional del Trabajo. Cada 1 de febrero de cada año se celebra el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, que ha sido instaurado desde el año 2020 mediante resolución ministerial 020-2020-TR. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es integrante de la Comisión Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso, que tiene como objetivo combatir el trabajo forzoso, que es un problema en el Perú. Además, a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, se brinda el servicio de defensores públicos gratuitos para la defensa de víctimas, además de la prevención y erradicación del trabajo forzoso. Es así que en el marco de este día es que llevamos a cabo este evento académico, cuya finalidad es sensibilizar a los profesionales, estudiantes, servidores públicos y ciudadanos en general que nos acompañan en temas relacionados a la prevención y combate del trabajo forzoso, que es una problemática, como les decía, multicasual, de actualidad. Además, también tenemos como objetivo darles a conocer, en este caso, las nuevas herramientas para abordar la problemática del trabajo forzoso en el Perú. Nos acompaña en este espacio académico la señora Catherine Durán Bustamante, coordinadora nacional del proyecto BRIGE de OIT, a quien le damos la bienvenida y quien nos brindará unas palabras de saludo. Adelante, Catherine. Muchísimas gracias, Ana. Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. En primer lugar, yo quiero agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por mantener esta alianza estratégica con la OIT a través del proyecto BRIDGE. El proyecto BRIDGE, o proyecto Puente, por su significado en español, es un proyecto justamente de alcance global que se denomina del protocolo a la práctica, ¿no? Un puente para la acción global contra el trabajo forzoso. El protocolo que se busca poner en práctica desde el proyecto es justamente el protocolo del 2014 relativo al convenio de la OIT sobre trabajo forzoso, el convenio 29 del año 1930. El protocolo es un instrumento que ha sido ratificado por el Perú en el año 2021, lo que significa que el país ha asumido el compromiso de lograr un combate efectivo en contra del trabajo forzoso. El trabajo forzoso afecta, pues, la libertad de trabajo y, por tanto, la dignidad de las personas. Es considerado en estos términos una forma de lo que es llamado la esclavitud moderna, porque efectivamente la esclavitud sigue existiendo aún en nuestros tiempos, solo que ha tomado otras aristas. Y por ende, esto representa la antítesis radical del trabajo decente, que es más bien a lo que todos y todas aspiramos. El proyecto BRIDGE viene trabajando en Perú desde hace varios años y ahora nos encontramos en la fase 2. Dentro de los objetivos de esta fase, tenemos el seguir trabajando en torno a la prevención del trabajo forzoso y es lo que buscamos poder lograr el día de hoy también con esta conferencia, a cargo del destacado especialista Armando Sánchez Málaga, y lo que además se enmarca dentro de lo que Ana nos comentaba bien, que es el Día de la Lucha contra el Trabajo Forzoso, que desde el año 2020 se conmemora cada 1 de febrero en nuestro país. Los y las invito a aprovechar este espacio de aprendizaje en torno a esta temática tan importante. Muchas gracias. Agradecemos a Catherine Durán por sus palabras. Asimismo, queremos hacerles extensivo el saludo del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Issa, quien por sus recargadas labores que le han impedido y pide las excusas del caso por no haber podido ser posible darnos unas palabras inaugurales en esta ocasión.
Agradecemos pues a Catherine Durán y a continuación presentamos a nuestro ponente invitado, el señor Armando Sánchez Málaga, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por haber aceptado participar en este espacio académico. Armando Sánchez es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Es consultor de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Internacional para las Migraciones. Cuenta con amplia experiencia en asesoría preventiva de riesgos penales, cumplimiento normativo, derecho penal económico y empresarial. Ha participado también en diversos seminarios, congresos de derecho penal en Perú, España, Argentina, Brasil y Chile. Cuenta con diversos artículos y libros sobre la materia publicados en Perú, España, Argentina y Uruguay. Terminada la exposición, que durará hasta las 5:15 de la tarde, se abrirá una sección para las preguntas del público de aproximadamente 15 minutos, motivo por el cual se les invita a formular sus preguntas por el chat a partir de las 4:45, a efectos que se pueda seleccionar y dar lectura a las mismas para las respuestas correspondientes. Les agradecemos a todas las personas conectadas por el interés en este evento. Y sin más preámbulo, entonces le damos pase a Armando Sánchez Málaga para su exposición. Adelante, Armando. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer a la doctora Ana María Martínez y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación, así como a la doctora Catherine Durán, al Proyecto Bridge y a la Organización Internacional del Trabajo por su amable invitación a poder compartir este espacio de difusión y de discusión esta tarde. El tema que vamos a tratar se refiere a las formas contemporáneas de esclavitud y específicamente al trabajo forzoso. Y la idea, más allá de hacer una revisión de algunas ideas fundamentales sobre la problemática del trabajo forzoso, es prestar especial atención a dos nuevas herramientas que han sido recientemente publicadas sobre esta materia. Herramientas que se vinculan al trabajo forzoso, pero también a otras formas contemporáneas de esclavitud, como la trata de personas con fines de explotación laboral. Me refiero a un reciente acuerdo plenario de la Corte Suprema de la República y al protocolo intersectorial en esta materia, normas de muy reciente elaboración y publicación, cuyo análisis acerca de la utilidad y de las perspectivas que presentan creo que es de alto interés. Espero que aquellas ideas que vaya presentando sean de interés y quedaré, como ha dicho la doctora Martínez, al final de la presentación a disposición de las preguntas, comentarios, sugerencias que tengan a bien realizar. Voy a compartir una presentación que servirá un poco de guía a esta primera parte. Bien, creo que ya todos la visualizan. Hemos titulado esta ponencia Nuevas herramientas para abordar la problemática del trabajo forzoso. Esto quiere decir que tenemos dos variables, ¿no?, a desarrollar. Por un lado, el trabajo forzoso como concepto en sí mismo, cuáles son sus elementos, en qué consiste esta problemática, cuál es su relevancia, sobre todo atendiendo a la realidad peruana. Y por otro lado, el análisis de estas herramientas que ya he mencionado, que son herramientas orientadas no específicamente a sancionar o identificar casos de trabajo forzoso, sino que tienen mucha relación también con el ámbito de la prevención y con el ámbito de la protección y recuperación de las víctimas de trabajo forzoso. Entonces, esa es un poco la perspectiva con la que vamos a plantear esta sesión, que quiero dividir en dos partes, tratándome de ajustar a los tiempos que se me han otorgado. En una primera parte vamos a hacer una revisión de lo que son las formas contemporáneas de esclavitud y su relación con el trabajo forzoso, e intentaré desarrollar este tema a partir de tres puntos. El primero
referido a las características de las formas contemporáneas de esclavitud. El segundo, acerca de la diferencia que debe existir entre lo que es la etapa de creación de condiciones para la explotación y lo que es la explotación humana. Y el tercero, ya referido a los elementos del trabajo forzoso a partir de unos casos. Si el tiempo es generoso, también hay un pequeño caso con un video desarrollado por el proyecto Bridge que me gustaría tratar de analizar. El segundo tema está referido ya específicamente a las nuevas herramientas para abordar la problemática del trabajo forzoso y conversaremos entonces en torno a las ideas más relevantes referidas a trabajo forzoso del Acuerdo Plenario 4 del año 2023, que ciertamente aborda muchas más problemáticas vinculadas a la trata de personas, a la venta de niños, a la maternidad subrogada, a los requisitos de una adopción lícita, en fin, es un acuerdo plenario bastante amplio, pero vamos a centrarnos en terreno de explotación laboral. Y luego conversaremos en torno a los aportes del nuevo protocolo intersectorial contra el trabajo forzoso, también aprobado en septiembre del año pasado. Así que se trata de instrumentos novedosos cuyo análisis creo que es importante prestarle atención. Bien, vamos entonces a comenzar con el primer punto, que es el que se refiere a las formas contemporáneas de esclavitud y el trabajo forzoso. ¿Cuáles son las características de las formas contemporáneas de esclavitud? ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto de formas contemporáneas de esclavitud? Quizás la primera pregunta que cabría plantear es ¿qué cosa es la esclavitud? ¿O con qué asociamos la noción de esclavitud? Y muy posiblemente, y este es un ejercicio que hago frecuentemente cuando tengo sesiones o clases sobre esta materia, muy posiblemente la primera imagen que nos venga a la mente cuando mencionamos la palabra esclavo o la palabra esclavitud sea la misma o sea muy similar a la de todas las personas con las que estemos conversando sobre este punto. Yo les hago esta pregunta en este momento, no hay forma de que todos puedan responderla, pero traten de imaginarse, ¿no?, algún tipo de imagen en torno a la esclavitud. Y yo voy a tratar de adivinar. Posiblemente esa imagen tenga que ver con rejas, con cadenas, con látigos o castigo físico, o incluso con algún grupo racial determinado. Y es que esas son las imágenes de las formas tradicionales de esclavitud, ¿no? Formas convencionales que lamentablemente existen hasta hoy, pero que no son las únicas. Y no necesariamente son las más complejas de abordar, porque justamente cuando hablamos de formas contemporáneas de esclavitud, nos referimos también a privaciones de la libertad, a actos de sometimiento, a actos de explotación, pero que suelen recurrir a medios más sutiles, a medios comisivos distintos. Sí, pueden recurrir a la violencia física, a la amenaza, pero también recurren al engaño, al aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en la cual se puede encontrar la potencial víctima, al abuso de relaciones de poder, de superioridad, de dominio, ¿no?, que existe entre el agresor y la víctima. Entonces, se trata de formas más sutiles que se encubren más fácilmente en la actividad cotidiana. Es posible que a pocos metros de donde nos encontremos estemos frente a un caso de una forma contemporánea de esclavitud. No sabemos si es que en la casa de unos vecinos hay una trabajadora del hogar que está sometida a explotación. No sabemos si es que en una fábrica cercana a donde vivimos o a donde trabajamos hay algún caso de explotación laboral en el ámbito formal o informal de la economía. Incluso yo podría decirles que no estoy 100% seguro de que en el espacio en el que me hallo en este momento y donde estoy dictando esta conferencia, exista algún elemento derivado de alguna forma contemporánea de esclavitud. Y ustedes se sorprenderán con esa afirmación. Pero, por ejemplo, yo no sé si esta camisa que en este momento tengo puesta
ha sido producto de la elaboración de mano esclava. Se han dado una serie de casos, hay jurisprudencia bastante conocida a nivel comparado sobre esta materia, sobre marcas de ropa muy conocidas, ¿no?, que recurrían a talleres informales, clandestinos, sobre todo en la zona del sur de Asia, ¿no?, donde se recurría al trabajo forzoso, al trabajo infantil, ¿no?, para la elaboración de las prendas de vestir. Entonces, estas formas contemporáneas de esclavitud, que no necesariamente recurren a esos medios más brutales, entre comillas, ¿no?, más visibles, como los de las imágenes que teníamos en mente al inicio de la charla, estas formas contemporáneas de esclavitud se esconden, se mimetizan, ingresan más fácilmente en la actividad cotidiana. Y eso hace que su análisis pueda ser más complejo, ¿no?, y que se requieran mayores herramientas para poder prevenir, identificar y eventualmente sancionar este tipo de casos, ¿no? Por eso, herramientas del sistema de justicia, del Poder Ejecutivo, de las instituciones a cargo de atender esta problemática son muy importantes, porque dan insumos, ¿no?, para poder abordar una problemática bastante compleja como la que estoy describiendo. Bien, dicho esto, me gustaría comenzar esta descripción de las características de las formas contemporáneas de esclavitud a partir de la definición que establece el protocolo intersectorial contra el trabajo forzoso, que vamos a analizar más adelante, sobre lo que considera que es el trabajo forzoso, que adelantaré ya, considero yo, es la figura nuclear básica de las formas contemporáneas de esclavitud. Es el punto de partida, muchas veces, de las diferentes formas de explotación que pueden existir. El protocolo define al trabajo forzoso como la antítesis, ¿no?, del trabajo decente, ¿no?, del trabajo respetuoso de los derechos laborales, de los derechos fundamentales del trabajador, y constituye una de las más graves manifestaciones que vulneran la libertad de trabajo. El trabajo forzoso vulnera los derechos fundamentales, diversos derechos fundamentales, a la libertad de trabajo, a la salud integral, a la vida y a la dignidad humana. Está prohibido por nuestra Constitución, en el artículo 2, ¿no?, y por los principales instrumentos de derechos humanos que ha ratificado el Estado peruano. Por ejemplo, el Convenio 29 de la OIT, que es la norma que define, ¿no?, y prohíbe, evidentemente, el trabajo forzoso. Dicho esto, es importante tomar conciencia que la esclavitud moderna y el trabajo forzoso como una de sus figuras centrales es una problemática en el mundo y en la región. Porque a veces se tratan este tipo de asuntos como asuntos un poco más lejanos, ¿no? Claro, hay muchísima legítima preocupación por la seguridad ciudadana, ¿no?, por la lucha contra la corrupción, que evidentemente son focos de atención del derecho penal y de las políticas de prevención prioritarios, ¿no? Pero las formas contemporáneas de esclavitud son también, ¿no?, una problemática grave y muy cercana a nuestra realidad, que creo yo merece una atención similar a la de los otros problemas que he mencionado. La OIT publica cada cierto tiempo lo que denomina las estimaciones mundiales sobre la esclavitud moderna, ¿no?, a partir de una serie de estudios, ¿no?, y de información en los 5 continentes. Lo que hace OIT es establecer estimaciones, ¿no?, bastante conservadoras. No son estimaciones exageradas, sino todo lo contrario, ¿no?, estimaciones que pueden ser sustentadas sobre el estado de la esclavitud moderna en la actualidad. Y siendo cifras conservadoras, son realmente alarmantes, sobre todo porque indican año a año que es una problemática que va en aumento, ¿no? Ni siquiera es una problemática que se mantiene, menos aún que se reduzca, sino que se trata de una problemática que va en aumento, y eso sí genera preocupación. ¿Qué ha establecido el último documento publicado el año 2022, ¿no? Que en cualquier momento del periodo estudiado, ¿no?, 49.6 millones de personas en el mundo, ¿no?,
son víctimas de esclavitud moderna, ¿no? Esto es, en este momento, ¿no? Son casi 50 millones de personas en el mundo las que son víctimas de esclavitud moderna, ¿no? Y de este porcentaje, o este número, ¿no? Más de la mitad, esto es 27.6 millones, serían víctimas de trabajo forzoso. ¿Qué cosa significa esto? Que por cada 1.000 habitantes hay 3,5 que serían víctimas de trabajo forzoso. Habría que comparar estas cifras, por ejemplo, con las cifras de víctimas de homicidios, de secuestros, de otros delitos graves, ¿no? No tengo la data exacta aquí en la mano, pero sí tenemos la data de las formas contemporáneas de esclavitud y el trabajo forzoso, y la cifra es bastante significativa. 3,5 personas de cada 1.000 estarían siendo víctimas de trabajo forzoso, ¿no? En este caso, las mujeres y niñas representan casi 12 millones de estas 27 millones de personas víctimas de trabajo forzoso, ¿no? Y se trata de una cifra que ha aumentado en los últimos años, ¿no? Con relación a la última publicación de OIT, que fue el año 2016, de estimaciones mundiales sobre esclavitud moderna, ha crecido en 2.7 millones el estimado de víctimas, ¿no? Esto quiere decir que de 25 millones hemos pasado a 27.6 millones de víctimas, ¿no? Entonces, esta es una cifra que creo que es importante tenerla en consideración, ¿no? Aquí a mayor detalle, y esta es una publicación que está en la página web de OIT, hay un resumen ejecutivo en castellano bastante completo con todas la data, ¿no? Sobre esta materia, establece una serie de cifras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El trabajo forzoso impuesto en la actividad privada, ¿no? Son casi 24 millones de víctimas alrededor del mundo, ¿no? De estos, ¿no? De estos, 12 millones son hombres, casi 11 millones mujeres, más de 20 millones son adultos, pero hay 3 millones que son niños, entre otros datos relevantes. Aquí está lo que decía, la cifra ha crecido en los últimos años, ¿no? El 2016 eran 24.9 millones de casos de trabajo forzoso y ahora se estiman en 27.6 millones, ¿no? Alguno dirá, la población del mundo ha crecido, sí, efectivamente, pero no en ese porcentaje, no en esa magnitud, ¿no? Porque si se dan cuenta, el crecimiento es de más del 10% en apenas 5 años, ¿no? Si la población 10% cada 5 años, pues tendríamos casi 1.000 millones de habitantes cada 5 años, ¿no? Eso sería una cosa monstruosa, ¿no? La mayor parte de casos de trabajo forzoso están relacionados con la imposición de explotación laboral, ¿no? Trabajo forzoso estrictamente de naturaleza laboral, ¿no? Se estima que son más de 17 millones de personas víctimas de esos supuestos. Digamos, 2/3 partes, ¿no? Mientras que una cuarta parte es víctima de explotación sexual. Aquí ocurre una situación interesante, y es que mientras a nivel mundial las cifras demuestran una mayor incidencia de los casos de explotación laboral, en el caso de la data peruana, que es la que tenemos de autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional, ocurre lo inverso, ¿no? 2/3 partes de los casos están más vinculados a explotación sexual, ¿no? Sin embargo, la data de explotación laboral está creciendo en los últimos años. Finalmente, y para terminar esta introducción con algunas cifras que creo que siempre es interesante tener en cuenta, ¿no? Es mirar en qué sectores, ¿no? Es donde hay explotación laboral, porque quizás esto se da pues en el comercio marítimo del Asia, ¿no? En plantaciones alejadas en zonas de África, ¿no? Y es una realidad
muy alejada, ¿no?, del caso peruano. No, no. Fíjense ustedes, estas son estimaciones, pero muy importantes, ¿no? Fíjense el color más grande. No sé si la pantalla permita mirarlo, pero lo describo, ¿no? Más del 30%, ¿no?, de casos se dan en el área de servicios, sin incluir el trabajo doméstico. Servicios. Servicios. Esto puede estar vinculado al comercio, ¿no?, al turismo, a la restauración, en fin. Luego en manufactura, en la fábrica, ¿no?, en la industria, casi 20%. Construcción, 16%. Agricultura, 12%, y trabajo del hogar, 8%. Esos son los más significativos, ¿no? Servicios, fábricas, construcción, agricultura y trabajo doméstico. Pensemos en la realidad de Perú. ¿Cuáles son las actividades económicas que tienen mayor incidencia? Y creo que hay una conexión, ¿no?, muy grande con este tipo de supuestos, ¿no? Finalmente, una data interesante de estas estimaciones globales de OIT tiene que ver con la prevalencia de casos de explotación laboral en trabajadores migrantes, ¿no?, que es una realidad muy cercana en los últimos años en Sudamérica, ¿no? Definitivamente hay una incidencia mayor, ¿no?, una prevalencia, por ejemplo, de casi el 14% en la población migrante, mientras que en la población no migrante la prevalencia es del 4%, ¿no? Entonces, la incidencia en uno y en otro caso es significativamente mayor. Bien, yo creo que todo esto nos da lugar a establecer que el trabajo forzoso es una problemática a nivel mundial, que se da en diferentes sectores de la economía y que afecta, ¿no?, gravemente a diversos sectores y actores, ¿no?, de la sociedad. Recordemos, ¿no?, entre otros, este lamentable caso de las Galerías Nicolini, ¿no?, ocurrido hace algunos años en la ciudad de Lima, ¿no?, donde dos jóvenes trabajadores murieron, ¿no?, producto de un incendio, porque se encontraban encerrados, ¿no?, bajo llave, trabajando en un contenedor, ¿no?, realizando una actividad además que era ilícita, que era adulterar, ¿no?, las marcas de unos productos, ¿no? Trabajaban encerrados, ¿no?, y bajo unas condiciones bastante deplorables. Esto dio lugar a una discusión, ¿no?, sobre los delitos cometidos muy intensa, ¿no?, y finalmente dio lugar a condenas, ¿no?, bastante graves por delito de trata de personas, por delito de esclavitud. Se trata de un caso donde las formas contemporáneas de esclavitud estaban latentes, ¿no? ¿Cuál fue el argumento, para cerrar con este caso, que escuchamos en la prensa, en los medios, de las defensas, ¿no?, de las personas que fueron acusadas? Que los jóvenes no estaban privados de su libertad. ¿Cómo? Si trabajaban encerrados, bajo llave, les ponían candado desde fuera y decían, no, pero cuando terminaban su jornada de 12, 14 horas de trabajo, los jóvenes se iban a su casa, que en realidad era un cuarto, ¿no?, alquilado cerca al lugar en el que trabajaban porque habían migrado de lugares lejanos para poder subsistir, ¿no?, y para poder conseguir un medio de trabajo en la capital. Y el argumento era, pero ellos vuelven voluntariamente todas las mañanas a trabajar, podrían escaparse. Y mi pregunta es, ¿podrían? ¿Cuáles son las condiciones en las que han llegado, en las que se encuentran? ¿A quién pueden recurrir? ¿Cuál es la situación de necesidad en la que están laborando, ¿no? ¿O cuál es la situación de amenaza que puede existir en caso abandonen ese puesto de trabajo? El análisis es distinto, ¿no? No tienen que estar encadenados para hablar necesariamente de un caso de esclavitud moderna, ¿no? Podría ser el abuso de esa relación de poder, el aprovechamiento de que no tienen otro medio, otra fuente a la cual recurrir, lo que sostenga esta situación de explotación. En fin, creo que queda claro que es una problemática severa y es una problemática que afecta a nuestra realidad.
Aquí en la pantalla tenemos algunas características de las formas contemporáneas de esclavitud, a modo de resumen de lo que ya he explicado ampliamente. En primer lugar, niegan el trabajo decente, ¿no? El objetivo central de organizaciones como la OIT, ¿no? En segundo lugar, constituyen una violación de derechos fundamentales, ¿no? No solo de la libertad de trabajo, de la vida, de la seguridad, de la salud, finalmente de la dignidad, y son constitutivas de delito. No solo porque así lo manden los instrumentos internacionales, sino porque ya el legislador nacional desde hace varios años tipificó la trata de personas y hace 6, un poco más, 7, ya hemos cumplido 7 años ahora en enero, publicó el decreto legislativo 1323 que tipificaba como delito autónomo el trabajo forzoso, la esclavitud y la explotación sexual. Bien, esto como introducción. Estas son las características de las formas contemporáneas de esclavitud. Y ahora me parece importante hacer referencia a una división que en los acuerdos plenarios de la Corte Suprema ya ha ido quedando bien delimitada, ha sido bien delineada. La diferencia entre dos momentos distintos. El momento de creación de condiciones para la explotación y el momento de explotación humana. Yo quisiera, y espero que la conexión nos ayude, que visualicemos un pequeño video con un caso. Es una simulación hecha por el proyecto Bridge de OIT, y esta simulación, hecha con actores, ¿no? Reales, hace alusión a un caso de explotación laboral, un caso de trabajo forzoso. Pero vemos la secuencia previa, ¿no? El aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos jóvenes trabajadores, ¿no? Y cómo son sometidos, ¿no? A una situación de explotación laboral. Voy a compartirlo con ustedes y me gustaría analizarlo. Creo que es un trabajo bastante interesante que el tiempo que tenemos nos permite realizar. Voy a simplemente ajustar la pantalla, bien, para poder compartirlo. De todas maneras, voy a compartir también el link, el acceso a este video, para quien quiera verlo con calma luego, porque creo que es un material muy útil y muy ilustrativo en esta materia. ¿Qué puedo hacer? Nadie me quiere ayudar. Viejita, tú siempre me cuidaste. Solo te preocupaste por mí. Juan Carlos, amigo, te estaba buscando. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu viejita? Mal, amigo. Ella necesita operarse y no tengo plata para operarla. La verdad me siento muy mal por mi viejita. Mira, por eso venía a buscarte. Para ofrecerte una chambita que me han llamado. ¿De qué se trata? Porque la vez pasada que me diste chamba me metiste en un problema, hermano. Esta es una chambita muy buena. Ya he hablado con ellos. Yo te voy a llevar. Vamos a trabajar con madera. ¿Eso no es ilegal? Esos patas son muy buena gente. ¿Y tú crees que si le pido un adelanto para operar a mi viejita me lo den? Porque si es así yo atraco, ¿eh? Vamos y tú mismo se lo pides. Vamos, vamos. Importante esta oportunidad, señor Cotrina. Y como le decía, él es muy trabajador, fuerte y con muchas ganas de trabajar. ¿Cómo te llamas, muchacho? Juan Carlos Choque, señor. Señor Cotrina, Ajá. Juan Carlos es mi amigo y es muy buena gente. Qué bueno. Nos va a servir mucho. Yo lo recomiendo. Bien, bien. Señor Cotrina, disculpe, pero es que tengo un problemita en casa y necesito operar a mi viejita. Es cuestión de vida o muerte y Roque me dijo que de repente ustedes me podían dar un adelanto. Y dime, ¿cuánto quisieras de adelanto? Bueno, se necesita 1.200 soles para la operación. Yo sé que es mucho, pero es lo que necesito. ¿Qué te parece si te doy
1000 soles. ¿Ah? ¿En serio? Sí, mira, lamentablemente no te podría dar más. No, es suficiente, yo con eso lo opero. Muchísimas gracias, señor Cotrina. Para oficializar el asunto, me dejas tu DNI. Y te doy 2 semanas, ¿te parece bien? 2 semanas para que te integres al trabajo. Sí. Yo creo que en esas 2 semanas puedes operar a tu mamita, ¿no? Sí, suficiente. Gracias, señor Cotrina. Ya, aquí. Ahí está. Siento mucho lo de tu viejita. Pero tú cumpliste como un buen hijo. No, ella lo hizo todo por mí. Pues sabes que ya estoy cansado ya. Llevo 3 meses trabajando acá y hasta ahora no me pagan. Dice que es porque para pagar la deuda, pero yo creo que ya la pagué ya. A mí tampoco me han pagado. Por la deuda de lo que me dejaron para comprar mis herramientas para mi chacrita. Yo creo que ya las pagué. ¿Tú crees que nos estén estafando? Bueno, al menos nos están dando de comer y un lugar para dormir. ¿Llamas lugar para dormir esa posilga? Encima nos hacen trabajar más de 10 horas al día y sin implemento de seguridad. Eso no es vida, oye. ¿Qué pasa que no están trabajando? ¿Están chismeando como viejas? ¿Qué quieren? Es que ya tenemos 3 meses trabajando acá y hasta ahora no nos pagan. Yo quisiera cobrar mi platita para irme a mi casa y ordenar todo lo que dejé. ¿Y lo que nos deben? La comida, el jabón, la pasta de dientes, el papel higiénico, la gaseosita que se tomaban y el hotel. Oye, ¿llama hotel esa posilga que nos ha dado? Para mí eso es un hotel y se acabó. Ustedes tienen que pagar todo y después se pueden ir. Todo eso está acá. Yo no sé leer. Yo tampoco. Y eso no es culpa de la empresa, ¿no? Par de ignorantes. Ustedes pagan y se acabó. Ya vuelvan a trabajar, hombre. Oiga, disculpe, ¿no? Pero yo le dije, esos dos se quieren rebelar, jefe. También usted le paga 25 soles semanales. Está bien, Yo pues. le dije, jefe, muy poco, pues, jefe. Oye, pero ¿tú de qué te preocupas, Nicolás? Mira, a esos tipos los tenemos agarrados de acá, el pescuezo, ¿entiendes? Además, en este maldito lugar no llega ni Dios. Dime, ¿dónde se van a ir a quejar? ¿A quién? ¿A dónde nos van a denunciar? Hoy los tenemos agarrados, hombre. No sé, jefe. ¿Y qué hago? Los boto a patadas, los hago pasar. ¿qué? No. Que pasen. Quiero hablar con esos chicos. A ver, pásenlos. A ver, muchachos. ¿Qué pasa, muchachos? Acá me dice don Nicolás que ustedes quieren retirarse. ¿Ah? Así es. Sí, señor Cotrina. Es que ya tenemos trabajando 3 meses acá y hasta ahora no nos pagan. Solamente nos han dado 25 soles semanales. Y yo creo que ya pagué mi deuda el primer mes. Roque Choque, ¿no? Su sueldo es 750 soles mensuales. ¿De acuerdo? Se le descuenta... Estoy por hospedaje. 250 soles por hospedaje. ¿Qué? 15 soles por desayuno, almuerzo, comida. Aparte de eso, 50 soles en jabón, pasta de dientes, champú, papel higiénico. Y 5 soles diarios que es por las bebidas gaseosas que ustedes consumen todos los días. Pero la gaseosa vale un sol. Un sol, claro que vale un sol, pero en Lima, si vienes acá a traerla, hay que pagar el flete, y a ustedes la toman heladita y hay que pagar el combustible también, ¿no es cierto? Combustible. Entonces ya cuesta 5 soles. Aparte, como tú bien sabes, que te adelanté plata por lo de tu señora madre, el adelanto y el préstamo que les di. Esto es una explotación. Tranquilícense. Mira, cuando ustedes vinieron acá se les explicó claramente cuáles eran las condiciones. Pero yo voy a estar observando que ustedes pongan su mejor esfuerzo. Entonces yo les voy a aumentar, toma nota, 150 soles mensuales a cada uno. Ahora una cosa,
Esos 150 soles es a mi cuenta y riesgo. Estoy jugando el pellejo por ustedes, ¿ah? Pero lo hago de corazón, de verdad, porque yo quiero que ustedes tengan su platita, que ahorren su platita, ¿ya? Vamos, muchachos. Todo está bien, vamos, chicos. Vayan a trabajar y cuenten conmigo en todo. ¿De acuerdo? Vayan más, muchachos, vayan. Buenos muchachos estos, ¿eh? Oye, jefe, fueron contentos. Claro. Oye, usted es un zorro viejo. Se han ido contentos. Pero dígame, ¿de verdad le va a aumentar los 150? Oye, yo soy un caballero. Soy un hombre de palabra. Les voy a dar los 150. Ahora, lo que no he dicho es cuándo se los voy a dar. Nos van a dar un aumento, ¿ves? Nos pusimos fuertes y resultó. Bien esto, Eren, ¿no? ¿No te das cuenta que nos están explotando? Si nos aumentan, nos sube la comida. Además, yo no conozco a nadie que nos pueda ayudar. Y la gente del Capataz tiene armas. La única forma de salir es por el río. Y sin nuestro documento de identidad, nos van a perseguir. ¿Qué hacemos? Por Dios, ¿qué hacemos? Bien, este es un video bastante interesante que simula un caso a partir de estudios de casos reales y que nos permite establecer una diferencia fundamental, ¿no? Efectos jurídicos de indagación, de persecución y de sanción del delito de trabajo forzoso. Y es la diferencia que existe entre la creación de condiciones para la explotación y la explotación en sí misma, el acto de sometimiento, ¿no? La creación de condiciones hace referencia a un primer momento, ¿no? En el cual se establecen, ¿no? Una serie de situaciones, se refuerzan situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Se captan a las potenciales víctimas, ¿no? Se convencen, se crea un escenario ficticio, ¿no? Se crean todas esas condiciones, ¿no? De lugar, de tiempo, de espacio, necesarias para explotar víctimas, ¿no? Son acciones además realizadas con la finalidad de explotar. Ahí es donde el delito de trata de personas, quizás el más conocido por su antigüedad en el Código Penal, ¿no? Tiene lugar. Mientras que luego hay un segundo momento, que es el de la explotación humana o sometimiento, donde ya se concreta esa finalidad. Y en ese segundo momento, ¿no? Que es el del trabajo forzoso, el de la esclavitud, el de la explotación sexual, lo que ocurre es que ya hay una víctima que está sujeta a sometimiento, y hay una víctima que está siendo explotada. Ya se ha concretado la finalidad del primer momento, de la eventual trata de personas. Y es muy importante diferenciar uno de otro caso, no solo porque nuestra legislación penal así lo hace, sino porque es necesario hacerlo para no cometer errores que se han cometido en el pasado. Por ejemplo, absolver en un caso de trata de personas a los imputados porque
fueron descubiertos antes de que se iniciara el acto de explotación, cuando claramente la trata de personas no exige el sometimiento, sino que es un momento anterior. Es el trabajo forzoso ya el momento de explotación que será analizado a continuación. Una secuencia posible, que es la que muestra el caso que hemos visto, es la que inicia con trata de personas. En este caso se captó a estos jóvenes, ¿no? Aprovechando su situación de vulnerabilidad, engañándolos, ¿no? Podríamos decirlo, enganchándolos con ese supuesto préstamo para que pudiera pagar la operación uno de ellos de su madre, ¿no? Pero eso se hace con los fines de explotarlo, ¿no? Y finalmente logran, ¿no? Transportarlos hasta este campamento maderero donde comienzan a trabajar. Luego viene un segundo momento, que es el del trabajo forzoso, ¿no? Que es cuando están sometidos a realizar trabajos en contra de su voluntad. Y ahí hay un ejemplo clarísimo de algo que denominamos servidumbre por deudas, ¿no? Esto es, se está sometiendo, ¿no?, a los trabajadores y se les está obligando a seguir trabajando y a no poder dejar de trabajar bajo la condición de que paguen una deuda que es imposible de pagar. Esto es, les descuentan de su salario la comida, la vivienda, las herramientas de trabajo, la deuda que tienen con el empleador, pero esa deuda siempre va a inflarse mientras que sus ingresos van a resultar cada vez más insuficientes para cubrirla. Y la idea es que solo van a poder abandonar el puesto de trabajo cuando terminen de pagar la deuda, pero es una deuda imposible de pagar. Y en caso no se sometan a esa situación, bueno, ya existen otros mecanismos, ¿no? La amenaza, la violencia. Es más, en el lugar en el que se encuentran, posiblemente ni siquiera van a necesitar recurrir a esos mecanismos, porque ¿qué podrían hacer? ¿Escapar a dónde? Si están en medio de la selva, en un campamento maderero, ¿no? No sobrevivirían, ¿no? No podrían irse libremente caminando del lugar en el que se encuentran, ¿no? Entonces, esa es la secuencia posible, que la trata termine en trabajo forzoso. Y hay casos donde los signos, ¿no?, de explotación se agudizan, ¿no? Donde ya hay compraventa de seres humanos, ¿no? Donde hay absoluta cosificación, desocialización de las víctimas, y eso ya puede ascender a un nivel de esclavitud. ¿Cuáles son, para terminar justo a tiempo esta primera parte, los elementos del trabajo forzoso? Son 3, según lo establecido en el convenio número 29 de la Organización Internacional del Trabajo. Sobre el marco normativo del trabajo forzoso es importante que tengamos en cuenta a nivel internacional el convenio número 29 y el convenio 105, así como el protocolo del año 2014, y a nivel nacional el Código Penal. Tenemos también el Plan Nacional, hay diferentes protocolos, ¿no? El del Ministerio Público, tenemos ahora el protocolo intersectorial, ¿no? Tenemos normativas, ¿no?, reglamentaciones en diferentes sectores que son muy importantes también de tener en cuenta. En fin, ¿qué dice el convenio número 29 de la OIT? Dice que el trabajo forzoso es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, ¿no? Se trata de una forma contemporánea de esclavitud que tiene 3 elementos. Tiene que haber una situación de trabajo, tiene que haber una amenaza y no debe haber consentimiento de la víctima. Veamos con un poco más de detalle cada uno de estos 3 elementos: la realización del servicio, la amenaza y la falta de consentimiento. Sobre la realización del servicio, es importante señalar que puede ser de cualquier tipo, puede ser cualquier clase de trabajo. Formal, informal, legal, ilegal, ¿no? Muchas veces el trabajador sometido a trabajo forzoso realiza conductas delictivas que evidentemente no son punibles, ¿no? Minería ilegal, tala ilegal, ¿no? Se aprovecha esa clandestinidad de la situación de explotación para que realicen ese tipo de actividades. En segundo lugar, el trabajo debe ser realizado bajo coacción. La traducción del tratado original es bajo amenaza de pena, pero no se refiere evidentemente a una sanción penal, sino que se entiende pena, ¿no? Pena como coacción.
coacción, una amenaza grave que puede estar dirigida al trabajador o a su entorno más cercano, amenazar a su cónyuge, a sus hijos, ¿no? Y esto es lo que diferencia el delito de la infracción. Y aquí vamos a ver que el acuerdo plenario es una nueva herramienta que es muy útil en esta materia, ¿no? De diferenciar la infracción del delito. Y el video que hemos visto nos expone esa diferencia. No es lo mismo violar los derechos laborales de un trabajador que tenerlo sometido a trabajo forzoso. Y creo que es sumamente importante diferenciar un caso del otro. Porque, por ejemplo, si a mí no me pagan mi remuneración completa, no me respetan mis vacaciones, me hacen trabajar horas extra y no me pagan, ¿no? Las condiciones de trabajo no son las más adecuadas, no me reconocen mis beneficios laborales, no estoy en planilla, me descuentan indebidamente. Todos esos elementos son elementos que apuntan a violación de normas laborales, a violación de derechos laborales. Pero no estamos todavía frente a un delito. Seguramente, cuando hay un delito, todas esas situaciones pueden estar también presentes, pero no son indicadores del delito. El delito implica sometimiento, esto es, que yo no pueda libremente dejar de trabajar. Ese es el indicador central. Libremente yo no puedo dejar de trabajar porque estoy amenazado, estoy bajo coacción. Si yo intento dejar de trabajar, mi vida, mi salud, mi seguridad, mi libertad corren peligro, o la de mi familia, la de mi entorno cercano, ¿no? La de mi entorno más íntimo. Corren peligro. Eso es el trabajo forzoso y eso es lo que le da el elemento de gravedad y la posibilidad de diferenciar, ¿no? Diferenciar la mera infracción administrativa del delito, ¿no? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque es el elemento diferenciador. Y en tercer lugar tenemos la ausencia de consentimiento, ¿no? La falta de consentimiento del trabajador que se puede dar en cualquier momento de la relación. Frecuentemente al final de la relación, pero se puede dar en cualquier momento de la misma, ¿no? No es necesario que sea permanente, ¿no? Que sea desde el inicio. Pueden haber relaciones laborales que se inician, ¿no? En términos absolutamente regulares, donde no hay presuntamente indicios, ¿no? De que va a haber una actuación de explotación, de sometimiento, pero que poco a poco se van transformando. Quizás es parte del engaño, ¿no? Propio de la trata de personas, de la captación y aseguramiento de la presencia del trabajador, ¿no? Y lo que ocurre finalmente es que aparecen estas condiciones indebidas de explotación, de sometimiento, y el trabajador termina en una situación de trabajo forzoso, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos que establece el convenio 29 de OIT. Realización de un servicio personal, la situación de amenaza o de coacción y la falta de consentimiento del trabajador. El Código Penal ha tipificado como delito el trabajo forzoso siguiendo lo que dispone el artículo 25 del convenio número 29 de la OIT. Ha tipificado el artículo 129O del Código Penal, inicialmente era el 168A, pero hace un tiempo se reubicaron todas las formas contemporáneas de esclavitud en un único capítulo, ¿no? De delitos contra la dignidad humana, donde está la trata de personas, está el trabajo forzoso, está la esclavitud y está la explotación sexual. ¿Qué dice el tipo penal de trabajo forzoso? El que somete u obliga a otra persona a través de cualquier medio o contra su voluntad a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años y con multa de 100 a 200 días multa. Esta es la figura nuclear, ¿no? De las formas contemporáneas de esclavitud y además recoge los tres elementos del convenio 29 de OIT, ¿no? En primer lugar, la realización, ¿no? De un trabajo o servicio personal. El tipo penal lo dice de manera explícita, a realizar un trabajo o prestar un servicio,
independientemente de que éste sea retribuido o no, de que éste tenga contrato o no, de que sea formal o informal, da igual. Lo que interesa es que exista un trabajo o servicio personal. Lo segundo es que tiene que ser realizado bajo amenaza de pena, bajo una situación de coacción. Y claro, acá se dice el que somete a una persona, somete u obliga, son las dos formas, ¿no? Y el sometimiento, ¿no? Implica justamente una situación de coacción, una situación de obligación contra la víctima. Y en tercer lugar tenemos la falta de consentimiento de la víctima, ¿no? Acá en la redacción hay un tema de precisión porque dice a través de cualquier medio o contra su voluntad, cuando en realidad la lectura es y contra su voluntad, ¿no? Porque claro, puede ser cualquier medio, pero tiene que ser un medio que lleve al sometimiento de la víctima. Y eso implica necesariamente, ¿no?, que el medio utilizado sea un medio contrario a la voluntad de la víctima. En fin, yo creo que con esto queda bastante claro en qué consiste el trabajo forzoso, cómo es su presentación como figura nuclear de las formas contemporáneas de esclavitud. Pasemos ahora, y voy a ir un poco más rápido, ya a la regulación precisa de estas nuevas herramientas que son las que quería presentar esta tarde. En primer lugar, vayamos con el Acuerdo Plenario 4 del año 2023. Como ustedes saben, este es un acuerdo que toman los jueces supremos, ¿no?, de las salas penales de la Corte Suprema y que tiene efectos vinculantes para toda la judicatura, ¿no? Se reúnen para resolver cuestiones interpretativas, muchas veces problemáticas, donde han habido diferentes posiciones en los distintos niveles del sistema de justicia, ¿no? Y establecen criterios, principios que son muy importantes para la aplicación y para la solución de los casos. Hay dos antecedentes ya de acuerdos plenarios que ha emitido la Corte Suprema en materia de trata de personas y de formas contemporáneas de esclavitud que han tenido un impacto ciertamente en el trabajo forzoso, que son el Acuerdo Plenario 3 del año 2011, que antes de que existiera el delito de trabajo forzoso, ¿no?, ya nos decía que la trata de personas era el momento anterior a la explotación, que no requería de una explotación efectiva para ser sancionada, con lo cual reconocía que había un segundo momento de explotación que constituía una conducta ilícita distinta. Lo que pasa es que el delito como tal en ese entonces no estaba aún tipificado, ¿no? Y luego tenemos el Acuerdo Plenario 6 del año 2019, que ya es emitido luego de que fueran creados los delitos de trabajo forzoso, esclavitud y explotación sexual, y aquí sí se reconoce explícitamente la diferencia entre los dos momentos, el momento de creación de condiciones para la explotación y el momento de explotación o sometimiento de la víctima. Ahora, el acuerdo 4 del año 2023 ya aborda de manera explícita, ¿no?, de manera explícita la problemática del trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, y creo que constituye una pieza interpretativa fundamental en esta materia. Algunos elementos que quiero mencionar. El primero, no lo puedo dejar de lado, no está directamente o centralmente relacionado al concepto de trabajo forzoso, pero sí ha definido una diferencia que creaba muchas dudas, ¿no?, en los actores del sistema de justicia, y era la diferencia entre los verbos transportar y trasladar para la interpretación del delito de trata de personas, ¿no? Se ha ratificado lo que ya una casación del año 2019 estableció, ¿no?, que decía que transportar era llevar a la víctima de un lugar a otro, mientras que trasladar era el traspaso de control que tenía una persona, ¿no?, sobre la víctima a otra. Por ejemplo, cuando los padres, ¿no?, entregaban a sus hijos, ¿no?, con la finalidad de que fueran explotados, ¿no? En segundo lugar, y aquí ya entro en materia, el acuerdo plenario menciona de forma explícita el delito de trabajo forzoso, ¿no? Nos dice que a partir del decreto legislativo 1323
del 6 de enero del 2017, ya tiene 7 años, ¿no? Se incorporaron como nuevos delitos autónomos la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso, que también pueden ser fines específicos de la trata de personas. Y nos dice luego, en el fundamento 29, que entre los delitos que afectan la dignidad humana, se tienen 3 que son de reciente tipificación: la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso. Estos 3 delitos expresan las formas más intensas de la explotación laboral, razón por la cual tienen rasgos típicos en común, pero también notas que los diferencian entre sí. Son las 3 formas más intensas de la explotación laboral y son las formas de explotación laboral que podrían derivar de un caso de trata de personas. Les adelantaba que el acuerdo plenario era muy útil en materia de diferenciar la infracción administrativa del delito, y veo ya en el chat alguna pregunta sobre esa materia que abordaremos en unos minutos más, ¿no? En el fundamento 31 se dice que aun cuando cualquier relación laboral es una relación desigual, ¿no?, el ordenamiento laboral la equilibra y la controla mediante una serie de principios, ¿no? Por esa razón, un trabajador, ¿no?, no puede consentir trabajar en condiciones perjudiciales, ¿no?, o sujetarse a condiciones que están por debajo de lo que la ley establece, ¿no? Sin embargo, se pasa de una infracción laboral a un caso de explotación laboral, o sea, de delito, ¿no?, cuando el empleador como sujeto activo abusa de su superioridad de forma que el desequilibrio que es normal en una relación laboral se radicaliza, definiéndose a través de las notas de dependencia, subordinación y sometimiento del empleado al empleador. Ese es el tema, sometimiento. ¿Qué cosa es el sometimiento? El trabajar bajo amenaza de pena, el trabajar bajo coacción, el poner en peligro nuestra vida, salud, seguridad, libertad o la de nuestro entorno cercano, familiares, entorno íntimo, si es que decidimos o pretendemos decidir dejar de trabajar. El acuerdo hace referencia también a las condiciones de esclavitud. Esto es cómo diferenciar un caso de trabajo forzoso de un caso de esclavitud. Y hace referencia a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil, que es un elemento de referencia para el estudio de esta problemática, ¿no? Aquí, en esta sentencia, se hace referencia a una serie de atributos, ¿no?, de el derecho de propiedad, ¿no?, que se manifiestan en los casos de esclavitud, que se supone son casos más graves que el trabajo forzoso, ¿no? Y hacen referencia a restricción de la autonomía individual, pérdida de la libertad de movimientos, obtención de provechos, ausencia de consentimiento, uso de violencia física, posición de vulnerabilidad de la víctima, detención o cautiverio y explotación, ¿no? Aquí lo importante, lo que dice el acuerdo plenario, es que el delito de esclavitud tiene 3 verbos rectores: obligar a trabajar, reducir a trabajar o mantener trabajando en condiciones de esclavitud, ¿no? El primero consiste en que la víctima es insertada en contra de su voluntad a trabajar en esas condiciones de esclavitud, no en cualquier tipo de condición, sino en condiciones de esclavitud. El segundo, ¿no?, implica que previamente se le oficieron condiciones meridianamente legales, ¿no?, pero luego se incumple lo ofrecido, sometiéndolo a la situación de esclavitud. Y lo tercero es mantenerlo en situación de esclavitud. Ahora bien, es importante esta precisión que hace la Corte Suprema en el sentido que para la tipificación de la esclavitud no interesa si las labores que realizan las víctimas son lícitas o no, si hubo un pago de por medio, ¿no?, ya que en ningún caso puede tratarse de una situación que sea consentida, ¿no? Aquí claramente se evidencia la diferencia entre infracción administrativa y delito. También hace referencia el acuerdo al concepto de servidumbre por deudas, ¿no? Y nos dice que acá se obliga a la víctima a que preste su trabajo con miras a saldar una deuda, sin posibilidad que deje dicho trabajo hasta que cumpla con ella, ¿no? Aquí el agente se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de la víctima al ser incapaz de satisfacer sus necesidades más básicas, dificultades económicas persistentes o en deterioro, ¿no? Este es el caso que hemos visto en el video.
un claro caso de servidumbre por deudas, obligados a trabajar, sometidos a trabajar hasta que paguen una deuda que hemos visto que es imposible, ¿no?, que paguen. Finalmente, el acuerdo plenario, en su fundamento 47 y 48, hace referencia ya al concepto de trabajo forzoso. Y nos dice que el trabajo forzoso se refiere a obligar a través de cualquier medio, incluido el abuso de la situación de vulnerabilidad, o sea, no solo la violencia, la amenaza, el engaño, a una persona a realizar un trabajo o servicio, ¿no? La figura del trabajo forzoso, nos dice, ha sido introducida como delito en el artículo 129O del Código Penal, ¿no? Refiere que los verbos rectores son someter u obligar, es decir, tienen un tenor bastante parecido a la esclavitud y servidumbre. Sin embargo, se trata de un tipo penal menos grave, ¿no? Entonces, habría como un índice de gravedad. El trabajo forzoso es la forma de sometimiento menos grave, y luego tenemos la esclavitud y la servidumbre, ¿no?, en un nivel de mayor gravedad, ¿no? Lo cierto es que en cualquier caso tienen que darse los elementos del trabajo forzoso. Por eso digo que es la figura nuclear de las formas contemporáneas de esclavitud. No puede haber esclavitud, servidumbre, tampoco puede haber explotación sexual si no se dan los tres elementos del trabajo forzoso. Esto es que hay un servicio personal que sea bajo amenaza y que sea no consentido. Eso se produce en el trabajo forzoso, se produce en la esclavitud, en la servidumbre y también en la explotación sexual, ¿no? Entonces, es la figura nuclear de las formas contemporáneas de esclavitud, de la explotación o el sometimiento contemporáneo. Finalmente, el acuerdo plenario nos dice que en los casos de trata de personas con fines de explotación laboral, el fin de explotación laboral no puede ser cualquier tipo de explotación, sino que solo puede ser la explotación laboral tipificada como delito, delictiva. Esto es trabajo forzoso, esclavitud o servidumbre. Ese es el fin, ¿no?, de explotación laboral que tiene que estar detrás de la trata de personas como delito. Y finalmente, el acuerdo plenario reitera que el problema de concurso aparente de normas entre la trata de personas y las formas de explotación ya está solucionado en el Código Penal, ¿no? ¿Qué sucede, como en el caso del video, si es que en un mismo caso hay trata de personas con fines de explotación laboral y luego hay explotación laboral, por ejemplo, trabajo forzoso? ¿Se sancionan los dos delitos? No. ¿Por qué? Porque el Código Penal, en las figuras de explotación, por ejemplo, en el trabajo forzoso, prevé agravantes, ¿no? Y en este caso un agravante que dice que si el trabajo forzoso deriva de una situación de trata de personas, la pena será mayor, ¿no? Entonces, lo que opera, ¿no?, es el delito de explotación laboral agravado por provenir de la trata. Lo que obviamente, dice el acuerdo plenario, contempla una consecuencia penal única. En fin, aquí he tratado de hacer un resumen bastante pequeño de algunos conceptos y principios que establece este acuerdo plenario, que son muy importantes para el sistema de justicia penal, son muy importantes para las fiscalías especializadas, para la defensa pública, para el Poder Judicial, ¿no?, y también para los organismos vinculados a la prevención, ¿no?, de los casos de trabajo forzoso, pensando, por ejemplo, en el sector trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque están precisando conceptualmente algunos elementos sobre los que todavía existían algunas dudas, ¿no? La delimitación entre trata y explotación laboral, las formas de explotación laboral, la delimitación entre trabajo forzoso y esclavitud o servidumbre, ¿no? ¿Qué tipo penal aplicamos a casos, ¿no?, en los que hay trata de personas y trabajo forzoso agravado, entre otros elementos, ¿no? Entonces, creo que es un acuerdo que vale la pena leer. Es extenso, pero también aborda otras problemáticas vinculadas a los fines de la trata de personas que es muy interesante revisar. Vamos en los minutos que nos quedan a hacer algunas anotaciones sobre la segunda herramienta para abordar casos de trabajo forzoso, que es el protocolo intersectorial contra el trabajo forzoso, que ya lo hemos mencionado al inicio de esta presentación y que brevemente quiero hacer referencia a algunas de sus virtudes, ¿no?, y de cómo ha sido configurado.
El objeto de este protocolo es establecer coordinación y articulación entre los sectores, todos los sectores involucrados en materia de trabajo forzoso, para implementar la aplicación de acciones, ¿no?, de prevención, detección, atención y reintegración de víctimas, sanción del delito e infracción administrativa para que se ejecuten de manera coherente, respetando las competencias de cada sector. Aquí es importante tener en cuenta que cuando estamos frente a un fenómeno criminal tan relevante como el trabajo forzoso, hay 3 variables de atención que debemos prestarle un vistazo, ¿no? Y esto lo decía al inicio de la presentación. La más visible es la investigación, persecución y sanción del delito y o de la infracción administrativa, ¿no? Claro, decimos, hay un caso de trabajo forzoso, hay que sancionar, sí. La perspectiva penal, en estricto sensu, o administrativa, sí, es muy importante. Pero hay otras 2 perspectivas que también son relevantes. La prevención del conflicto social. Y para eso hay que atender a las causas del delito, ¿no? Y ahí hay diferentes sectores del Poder Ejecutivo, del ámbito regional, local, que intervienen. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta los mecanismos de atención y reintegración de las víctimas de trabajo forzoso, para que no vuelvan a ser, ¿no?, victimizadas. Entonces, en ese sentido, son 3 objetos de atención: la sanción, la prevención y la atención de las víctimas, ¿no? Un protocolo intersectorial está justamente para coordinar acciones de sectores muy distintos, ¿no?, como pueden ser los órganos del sistema de justicia, evidentemente, pero los distintos ministerios, ¿no?, y organismos del Poder Ejecutivo, del ámbito regional y local, vinculados a la problemática del trabajo forzoso. Entonces, este protocolo, más que de naturaleza penal, judicial, como lo es la primera herramienta, el acuerdo plenario, ¿no?, es una herramienta de gestión, ¿no?, es una herramienta de organización a nivel estatal. Algunas anotaciones muy puntuales. El protocolo es un documento bastante extenso, con mucho contenido, pero yo he tomado nota de 4 o 5 puntos que creo que es importante resaltar. En primer lugar, que tiene un marco teórico importante, con una definición de los elementos constitutivos, ¿no?, y del criterio determinante para calificar un caso de trabajo forzoso, ¿no? Y fíjense lo que dice: el criterio determinante para calificar un trabajo como forzoso es la ausencia de libre consentimiento de la víctima. Fíjense ustedes, la falta de consentimiento de la persona es lo que determina la diferencia entre la infracción administrativa y el delito. Una segunda idea que me parece relevante es que el protocolo se basa en una serie de enfoques y nos dice: el abordaje de la problemática del trabajo forzoso, sea cual sea la institución que esté a cargo de las diferentes tareas, debe centrar su actividad en la aplicación de una serie de enfoques que seguramente todos nosotros conocemos, pero es importante refrescar, ¿no? Enfoque de derechos humanos, victimológico, intercultural, de género, etario, de niñez y adolescencia, ¿no? Son enfoques que lo que buscan es orientar de una manera más adecuada la problemática que se está enfrentando. Y lo tercero, que es sumamente relevante, es que el protocolo establece 5 fases de intervención justamente para delimitar competencias y para establecer qué institución interviene en cada una de estas fases. Las fases son las siguientes: la fase de prevención, ¿no?, que busca impedir el delito, y esto es importantísimo, reducir las situaciones de vulnerabilidad de las potenciales víctimas del delito. En segundo lugar, la fase de detección, ¿no?, para registrar y recolectar datos, ¿no?, de posibles casos de trabajo forzoso. La tercera es la fase de atención de necesidades inmediatas de la víctima. La cuarta es la fase de reintegración de la víctima, y la quinta es la fase de sanción, ¿no? Sanción administrativa y sanción penal. Veamos muy brevemente, ¿no? Hay un flujograma que los invito a revisar con un poco más de detenimiento, ¿no?, en el que se establecen, ¿no?, estas 5 fases, los actores, ¿no?, y todos los organismos vinculados. Simplemente para hacer una referencia muy rápida, están involucrados
la Comisión Nacional, SUNAFIL, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, la Policía, el Ministerio de Salud, por supuesto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? El Ministerio del Interior, la RENIEC, o el Ministerio Público, INAVIF, el sector cultura, en fin, y la UDAVIT, ¿no? El MIDIS, los gobiernos regionales, relaciones exteriores, ¿no? La policía, el poder judicial, ¿no? Entonces, son múltiples actores y la idea es establecer una actividad coordinada. En la fase de prevención, ¿no? Simplemente para destacar y con esto concluir dentro del tiempo, ¿no? Lo que se establece es la necesidad de diferenciar lo que es impedir el delito de reducir las situaciones de vulnerabilidad. En la fase de detección es muy importante establecer criterios, ¿no? Para la recolección de datos, sobre todo de las víctimas y potenciales víctimas, para establecer estrategias de actuación. En la fase de atención, por supuesto que es importante atender las necesidades inmediatas de salud, de bienestar, legales, ¿no? Laborales, cuando se realiza el rescate, pero también las necesidades inmediatas cuando pasa la situación de emergencia, justamente para evitar la revictimización. En la fase de reintegración, ¿no? La idea es establecer estrategias, tener logística, tener presupuesto para desarrollar estrategias de acogimiento, de asesoría legal, de acceso a servicios de salud física, mental, de reinserción, de reforzamiento de capacidades técnico-productivas, generadoras de ingresos, entre otras. Y finalmente, en la fase de fiscalización, es importante distinguir lo que es la fiscalización y sanción administrativa, por ejemplo, la labor muy valiosa que hace en esta materia SUNAFIL, de lo que es la sanción penal a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial, y también destacar la necesidad de coordinación entre ambos actores. Con esto he tratado de ajustarme al tiempo, son las 5:15 y he hecho una revisión de las principales ideas sobre lo que es el trabajo forzoso, sus elementos, la problemática que se plantea hoy en nuestro país y la importancia de estas dos herramientas que son nuevas, pero que nos van a permitir con un mayor estudio, un mayor desarrollo y profundizando en las mismas, afianzar lo ya logrado, lo ya avanzado en estos últimos años en materia de abordar la problemática del trabajo forzoso. Agradezco su atención y quedo a disposición de sus preguntas. Muchísimas gracias, Armando Sánchez Málaga, por la interesante exposición y las reflexiones que nos dejas. Seguidamente damos inicio a las rondas de preguntas y pasamos a la primera, que dice la siguiente. Respecto al consentimiento del hacer y no hacer en la relación laboral, ¿cuándo tiene relevancia penal y cuándo no? Desde la perspectiva del trabajador, sabiendo que depende de la remuneración del trabajador. Estaba con el audio. Agradezco la pregunta. Efectivamente, el tema del consentimiento, ¿no? En la relación laboral está regulado, evidentemente, en el caso de personas mayores de edad. Sin embargo, acá hay una cuestión problemática, ¿no? Yo creo que más que problemática es una omisión que puede ser solucionada en la interpretación judicial. Y es que, por ejemplo, en los casos de trata de personas, se establece que cuando se trata de un menor de edad, el consentimiento es irrelevante, ¿no? Yo creo que la misma interpretación se debe trasladar a los casos de trabajo forzoso, aunque expresamente no lo diga la norma, ¿no? Ahora, entiendo que la pregunta se enfoca más a trabajadores mayores de edad, ¿no? Que dependen, ¿no? De una remuneración para su subsistencia, ¿no? Que están en un estado de necesidad. Entonces, aquí hay un terreno bastante difícil de abordar, ¿no? Y es hasta qué punto, ¿no? La necesidad de mantener un trabajo, ¿no? Somete al trabajador, ¿no? Y aquí sí es importante hacer una línea de división muy clara, porque la diferencia entre calificar un caso como infracción administrativa y delito son como mínimo 12 años de cárcel, ¿no? Entonces, no estamos frente a
una simple diferencia de multa o una consecuencia menor, sino que estamos frente a pena de cárcel, a pena privativa de la libertad. Entonces, sí tenemos que ser bien exigentes para establecer cuándo hay un caso de trabajo forzoso. Yo diría que solo en aquellos casos en los que hay una necesidad extrema, una imposibilidad de conseguir otro medio de subsistencia. Por ejemplo, una persona no tiene documentos, está sola, acaba de emigrar de otra región, de otro país, ¿no? No tiene los recursos para poder subsistir de otra manera y el explotador se aprovecha de esa situación, ¿no? Configuraría un supuesto delictivo. Ahora, ustedes me dirán, pero quizás ese no es el caso, pero es una persona con cero educación, con muy pocas habilidades para poder comunicarse y el empleador se aprovecha de esa situación. Entonces, ahí habría que analizar, ¿no? En qué consiste ese aprovechamiento, si realmente no tiene otros mecanismos, no tiene escapatoria de la situación de sometimiento para establecer la configuración del delito. Ya, gracias. Siguiente pregunta. ¿Se pueden presentar las tres condiciones juntas, es decir, trabajo forzoso, esclavitud y servidumbre de manera simultánea? ¿Cómo se tipificaría legalmente lo sucedido, por ejemplo, en temas de minería ilegal? Muy interesante la pregunta, que agradezco también. Sí, efectivamente, yo diría que son problemáticas que se presentan muchas veces de forma progresiva, ¿no? Esto es, un caso puede comenzar siendo trabajo forzoso, ¿no? Y la agresividad, los niveles de aislamiento, de maltrato pueden ir subiendo y transformarse en un caso de servidumbre o de esclavitud, ¿no? En caso se llegue a ese estado, ¿no? Claramente la esclavitud absorbe, ¿no? Las formas menos graves, ¿no? Habría lo que en derecho penal llamamos un concurso aparente de normas. Y en ese sentido, si es que es un solo hecho, ¿no? En un solo momento, en un solo espacio temporal, habría que imputar el delito más grave, en este caso la penalidad del delito de esclavitud. Como decía en algún momento de la presentación, el delito de esclavitud y servidumbre, que está tipificado de manera conjunta en nuestro Código Penal, ya reúne los elementos del trabajo forzoso. Para que haya esclavitud o servidumbre tiene que haber trabajo, amenaza y falta de consentimiento. Lo que pasa es que tiene un plus, ¿no? De lesividad, y ese plus de lesividad son los signos de la esclavitud: compraventa de seres humanos, desocialización absoluta, aislamiento total, tortura físico-psicológica, ¿no? Que son algunos de los signos de esclavitud que se manejan a nivel jurisprudencial. Gracias. Otra pregunta que nos hace el público es el siguiente, sobre el consentimiento. En el caso del video, en un primer momento el personaje tiene la intención de ir a trabajar, pero por su necesidad. ¿Este escenario puede interpretarse como ausencia del consentimiento? Agradezco la pregunta. A ver, se plantea nuevamente la problemática del primer caso, ¿no? Que se me preguntó. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Hay que mirar caso por caso. Yo no podría decir que la necesidad del trabajador es suficiente para hablar de vulnerabilidad y de explotación, ¿no? Porque si no, en un país con tantas carencias económicas estaríamos calificando como trabajo forzoso innumerables situaciones, ¿no? Y el derecho penal finalmente debiera ser última ratio, ¿no? Debiera ajustarse para los casos más graves, ¿no? En ese sentido, yo no diría que es un principio general que nunca, ¿no? La necesidad económica es motivo de un caso de explotación, ¿no? Pero sí diría que hay que analizar caso por caso. Y me parece que el criterio a tener en cuenta en los supuestos de necesidad económica es que sea una necesidad económica muy grave, insalvable, y que sea de muy difícil acceso, ¿no? Que sea de muy difícil posibilidad o probabilidad de tener acceso a otros mecanismos de supervivencia. Se me ocurre una persona que llega a un lugar al que no conoce, que no tiene personas a las que recurrir conocidas, o que está aislada, ¿no? En medio de la Amazonía, ¿no? Sin contacto con otras personas, ¿no? O es una persona que recién ha cumplido la mayoría de edad, no tiene ninguna educación, está en un país o en una ciudad extraña, ¿no? Habría que analizar esos elementos para no solo bastarnos la necesidad económica,
sino que esa necesidad económica se presenta en una situación de extrema vulnerabilidad de la víctima. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué implica que un trabajo sea decente? ¿Existe algún lineamiento respecto a ello? Sí, muy buena la pregunta, me permite un poco ampliar. No ha sido materia de la presentación, porque además creo que sería más autorizada la voz de un laboralista en este punto, pero el trabajo decente es el trabajo respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Del trabajador, de los derechos fundamentales del trabajador. Es la relación de trabajo que cumple con la normativa de OIT, la normativa internacional y la normativa constitucional en esa materia. Es lo contrario al trabajo forzoso, ¿no? Es una situación de pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador y es el ideal, ¿no? Al que apuntan las normas internacionales del trabajo. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Nos podría proporcionar un ejemplo del protocolo que evidencie la falta de un consentimiento para diferenciar un delito de una infracción? A ver, entiendo que la pregunta apunta a criterios para diferenciar el delito de la infracción, ¿no? Así Entonces, es. Ujú. el protocolo no está orientado a diferenciar. Lo que pasa es que el protocolo está orientado a dar criterios de coordinación entre las diferentes entidades, a separar competencias y tareas en esta materia. Sin embargo, tiene una parte introductoria donde hay conceptos, ¿no? Hay un marco teórico y en ese marco teórico establece que la diferencia está en la ausencia de libre consentimiento del trabajador, ¿no? Esa es la definición que nos presenta. No nos da un criterio. Yo creo que el criterio tendría que ser más bien derivado de los acuerdos plenarios, ¿no? Y de la doctrina que existe sobre esta materia y debería estar centrado en si se ponen en peligro derechos esenciales del trabajador como la vida, la salud, la libertad, la seguridad, ¿no? En caso abandone el puesto de trabajo o la imposibilidad fáctica, ¿no? De abandonarlo porque está bajo encierro, está bajo una amenaza permanente, ¿no? Y no puede efectivamente abandonar el lugar de trabajo. Creo que esos podrían ser los criterios a introducir. Muchas gracias. Siguiente pregunta. En el Perú y el mundo, cada año aumenta las estadísticas de trabajo forzoso. ¿Qué está haciendo el Estado peruano para combatir o erradicarlo? O como dice usted, si existe la prevención en el Perú. Una pregunta un poco difícil. Creo que habría que trasladarla a las autoridades a cargo de esta materia. Yo lo que puedo decir es que estas dos herramientas son un importante avance de los últimos meses, ¿no? A nivel del Poder Judicial, que está aclarando conceptos, y creo que esto ayuda mucho a los fiscales que investigan el delito, a la defensa pública que interviene en los procesos, ¿no? Por este tipo de delitos. Y por otro lado, el protocolo intersectorial lo que busca es evitar conflictos de competencias, ¿no? Justamente coadyuvar, sobre todo en materia de atención, de recuperación de víctimas, que es donde creo que tiene un enfoque muy central. Han habido avances antes, la propia tipificación del delito de trabajo forzoso y otros delitos conexos a las formas contemporáneas de esclavitud creo que han sido importantes avances, las políticas en esta materia, ¿no? También. Ahora, un análisis de los niveles de eficacia creo que no me corresponde hacer y creo que no se ha hecho aún de manera exhaustiva, ¿no? Gracias, doctor. La última pregunta. ¿Cuándo un trabajo en una mina se convierte en trabajo forzoso? A ver, me gusta concluir con una pregunta de esa naturaleza. El trabajo forzoso se puede dar en cualquier tipo de actividad económica. Puede ser en una mina formal o informal, incluso en la minería ilegal. Y diría que quizás con mayor frecuencia en una actividad de esa naturaleza porque el tema de clandestinidad, ¿no? El tema de clandestinidad ayuda, ¿no? La clandestinidad ayuda a opacar, a mimetizar la comisión del delito. No tiene que tener características particulares en la actividad minera, maderera, industrial, comercial, de servicios. Simplemente tienen que darse los tres elementos, ¿no? El servicio personal, que está en el trabajo de la mina, ¿no? La amenaza y la falta de consentimiento.
Lo que pasa es que en la actividad minera, como en la actividad maderera y la actividad en general en la Amazonía, tiene una ventaja para el delincuente, ¿no? Que es el nivel de aislamiento del lugar en el cual se somete al trabajador, ¿no? Eso evita las rejas, las cadenas, incluso determinadas amenazas, ¿no? Porque el ser humano se vuelve vulnerable, depende de quien lo puede sacar de ese lugar. Y entonces tiene que hacer, ¿no? Lo que le dice quien lo puede sacar de ese lugar si es que finalmente quiere algún día salir, ¿no? Entonces diría que esa es la característica, el tema de aislamiento, ¿no? Intenso, lo que puede agravar esta situación. Y luego el nivel de peligrosidad de la actividad que se realiza, ¿no? Creo que son algunos factores característicos que se añadirían a lo que es básico sobre elementos de trabajo forzoso en cualquier otro caso. Muchas gracias. Bueno, ya hemos llegado a la parte final. Te agradecemos, Armando Sánchez, por haber participado en esta conferencia Nuevas Herramientas para abordar la problemática del trabajo forzoso. Es un placer para nosotros haber contado con todo tu exposición y toda la resolución de las preguntas, lo cual pues ayuda a las 420 personas que se han conectado el día de hoy también actualizarse en este tema que es tan importante. Agradecemos pues a todos los participantes y a ti, Armando, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos.